bom, 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 bom. Bienvenidos a nuestra pequeña gran revolución literaria. Vamos a poner por aquí, por aquí, por aquí. Hola gente, hola Wimimano, soy Juliana Ramírez Plazas, más conocida como Clem sin oxígeno. Y estamos hoy en el segundo capítulo de mi docuserie. Y hoy vamos a ver los orígenes. Muy bien. En primera instancia, quiero agradecer a todas las personas que me han escrito y me han visto en el primer capítulo. Gracias, gracias, gracias. Por otro lado, quiero hacer como una anotación porque no sé si se dieron cuenta en el primer capítulo, pero los videos en general no los voy a editar, ¿sí? Esto lo hago por dos razones principalmente. Una es no quiero editar porque para mí esto es como un show de improvisación, donde la voz sale, donde estoy como expresándome como fuera mi zona cómoda, como volviendo a mí, entonces no quiero editar. Por otro lado, quiero optimizar el tiempo porque pues esta revolución literaria pues claramente se trata de escribir, reescribir, editar, autopublicar y todo eso lleva demasiado tiempo. Entonces si edito demasiado los videos me voy a tardar un montón y la idea es ir avanzando, avanzando, avanzando. Dicho esto, empecemos. Muy bien. Entonces, yo ya les he mencionado como algo del origen en el live que hice en el primer capítulo más o menos, pero aquí voy a recapitular un poco para hablar de 4. Uno que es el principal y como que el que viene como desde las entrañas, es que yo hace unos años, más o menos en el 2016, perdí mi voz, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? No quedé afónica, pero sí emocionalmente sufrí de un trauma de violencia que mucho más adelante les voy a contar de la manera en la que yo sé contar las cosas, que es escritamente. Y eso, la verdad no me acuerdo muy bien qué sucedió en ese lapso de tiempo de recuperación, la verdad es como, yo tengo muy buena memoria, pero ese tiempo fue como unos 5 meses súper introspectiva, encerrada. De hecho, para mí la cuarentena es algo normal. Y entonces, pues esto es también un ejercicio para mí de soltarme, de volver como a renacer. Y a través pues de la escritura siempre ha sido como mi manera de salvarme a mí misma. Y bueno, ese es el emocional. El segundo origen pues es el reto, que ya en sí mismo es un reto que durante estos 6 meses que quedan del año, pues voy a publicar, autopublicar, editar o reinventar lo que sea. En primera instancia, el volumen 1, que data del 2007 al 2014, ¿sí? Otro de los orígenes, que es el imaginario, tiene que ver un poco con cómo mi proceso literario se ha ido forjando y cómo la imaginación ha estado embebida en mi vida desde siempre, ¿sí? Entonces, una forma de narrarlo también es por medio de una historia ficticia de cómo ocurren las cosas dentro del cerebro de un escritor. En este caso, pues es mi experiencia. Y esa es una pregunta que yo me hice hace unos años, piensen en lo que va a decir. ¿Ustedes a dónde creen que van los personajes cuando una escritora, por ejemplo, termina de escribir, o cuando tú lees un libro, una historia,
¿a dónde crees cuando terminas la historia? ¿A dónde crees que van? ¿Sí? Entonces esa pregunta yo me la hice hace 10 años, que de hecho fue el detonante para escribir un guión. Y para mí la respuesta en ese momento fue que realmente en el caso preciso de los personajes que se quedan sin ser leídos, que digamos, la escritora deja su historia en un cajón y no se vuelve a saber de ellos y ellas, entonces pues obviamente esos personajes se revelan, ¿sí? Cobran vida, saltan del papel y en mi caso hicieron un sindicato de personajes, ¿sí? Entonces en las últimas semanas esa idea a mí me fascina, me parece lo máximo y de verdad que la historia también que escribí es súper chévere. Entonces yo dije, pues claro, obviamente mis voces internas, las de la intuición, la del miedo, la de los personajes, las de mis otras personalidades, empezaron a decir como, hey, estamos en el cajón, tú tienes, bueno, lo que ustedes ya saben del primer capítulo. Entonces, imaginariamente hay una historia que se puede relatar para explicar también el origen de esta revolución y cómo realmente los personajes, aunque sean, o sea, imaginariamente, de todas maneras el peso de no publicarlos en estos momentos ya de mi vida, sí es como una cosa que te... Exactamente, esa es la única explicación. Y el otro origen, ya no lo recuerdo, porque les confieso que yo ya había grabado este video, pero me duró 44 minutos porque los pegué todos los temas. Entonces, bueno. Entonces, claro, pues hoy lo que quiero hacer es subdividirlos, porque como no edito, jajaja. Bueno, el cuarto, pues es la celebración de la vida, la celebración del que esta voz está saliendo físicamente, es tangible, se está expresando. Quiero publicar ahora sí realmente en forma de verdad, aunque yo he publicado textos en alguna antología o en el blog, todo lo volví después a despublicar, bueno, en fin, los miedos, bla, bla, bla. Y pues realmente es que, pues ustedes saben, todo este proceso también de escritura es largo y tendido. Bueno, ya dicho los orígenes, no sé cuántos minutos llevamos, no sé, podría saber. Voy a compartir como unas cositas y mañana seguimos con los temas. Bueno, entonces voy a mostrarles una cosa que ya publiqué, que es la portada. ¡Tutún! No abre. ¡Tutún! Es muy lento mi computadora. ¡Ay, ya abrió! ¡Qué belleza, qué belleza! Muy bien, les voy a hablar un poco de la portada, porque obviamente pues es una portada diseñada intuitivamente, yo no soy diseñadora, pero lo importante de la portada, primero pues es el lema central de esta revolución, es que como yo creo en mi escritura, por consiguiente creo en la tuya, creo en que todas las historias deben ser contadas de alguna manera, tanto para las personas que escriben solo para expresarse y tanto las personas que escriben como oficio, ¿sí? Por eso mismo, además de que yo tengo esta revolución que estoy llevando a cabo, pues por eso yo también tengo mi laboratorio de escritura donde acompaño a personas y también en talleres. Bueno, yo escogí realmente como esta letra que es como muy de niña, como muy adolescente, porque específicamente 2007-2014 era como la posadolescencia y todas estas obras fueron escritas en origen en esa época. Luego evolucionaron porque obviamente duré como 10 años, bueno, cada una tiene su tiempo. Y pues son hits, porque son hits. Y yo, la verdad, o sea, voy a celebrar esto a lo grande, así sea charlando así muy diva, muy genia en la literatura, porque eso es lo que soy. Y bueno, este es el primer volumen y pues bueno, me gustó, escogí esa fotografía porque es una de mis fotografías favoritas de cuando tenía 19 años y efectivamente tengo un pollito en la cabeza porque
ahí estaba dirigiendo uno de mis cortometrajes de la universidad, que fue muy interesante. Era surrealista, un poco una situación súper cotidiana. Se llamaba Quiero hambre el corto. Y habían pollitos, habían perros. En mis historias siempre hay animales. Claramente no hay maltrato animal. Yo tampoco me como a los animales. Y me gustó, me parece como de mis recuerdos más bonitos de haber dirigido ese cortometraje. Este cortometraje no está metido en los hits porque ese se materializó, fue un guión que se materializó en la obra final, digamos que pues tienen los guiones, que es pues ser filmados y exhibidos. Tuvo exhibición en la universidad y fue muy divertido. De hecho, yo en esa época también era muy prolífica eh, grabando, rodando cortometrajes, porque yo sacaba la cámara. Tenía un amigo que siempre me hizo dupla en los cortos y mi hermana también. Entonces salía, yo escribía rapidísimo, o sea, es que es una cosa de entrenamiento, porque yo escribo guiones desde los 16 y escribía el guión, salía a la calle o a la locación que fuera, siempre eran cosas muy de arte elaboradas, pero técnicamente no me preocupaba tanto. O sea, la iluminación y esas cosas como muy técnicas, sino me interesaba contar la historia, ¿sí? Ir a divertirme, y así grabé como 7 cortometrajes en la universidad. Bueno, esa es la portada y después, obviamente tal vez en el volumen 2 de estos hits, de otros hits, la portada evolucione porque ya no sería adolescente, claramente. Después nos vamos al contenido rápidamente, porque aquí solo... Me fui! Claramente aquí el contenido es como... Yo me imaginaba haciendo esto como si yo fuera una cantante súper diva y pues obviamente este era el interior de mi LP o lo que sea. Aquí solo voy a mencionarte como... porque esto ya lo había publicado, pero voy a mencionarte es más o menos como los títulos, géneros y ya, porque en los otros videos ya te hablo más, un poquito de presentación en los otros videos. Entonces, CULEF ACDP a Edificio de la Soledad, realmente es una sigla, claramente. CULEF era como un libro en blanco, que fue una obra literaria que luego saltó a Sindicato de Personajes, que ya era como el primer paso a convertirse en guión, y Edificio de la Soledad fue el guión final que se ganó varias, como 4 becas de reescritura, muy interesantes, muy chévere. Realmente yo ese sí lo quiero vender, o bueno, no sé si yo lo haré, sino que sí, creo que me gustaría venderlo, chévere. Luego sigue Vixel, que saltó a Ciudad Beta, pero Vixel y Ciudad Beta sí van a existir en paralelo, no fue una evolución de convertirse una cosa en otra. Y Vixel es de ciencia ficción. Verde Oliva, Verde Limón fue un cortometraje como Quiero hambre. Este fue el último cortometraje que hice después de la tesis. Sí lo rodamos, fue el corto más grande, digamos, como más o menos 60, 70 personas trabajaron. Era la primera vez que trabajaba con muchas personas. Normalmente trabajaba el actor, yo, la cámara y una lámpara. Y el set que yo misma hacía. Y esta historia es una comedia juvenil, puede ser. La rodamos, pero se perdió el disco. Hace unos días encontré unos roches. Pero bueno, ese quiero hacer algo porque es cuando lo empecé como la nostalgia a picarme, sí lo puse acá porque no llegó a su objetivo, que era pues rodarse sí, pero nunca se editó para exhibirse y pues ya eso pasó. Entonces lo empecé a adaptar, empecé a escribir un argumento gracias a la cuarentena y se volvió ciencia ficción juvenil, chévere. Luego sigue A Solas, que evolucionó a Casa de Muñecas. A Solas empezó siendo primero como una obra de teatro, porque en el colegio yo escribía obras de teatro y las dirigía. Y evolucionó, pues realmente pasaron muchos años a la evolución, como 2000,
del 2007 al 2011 se convirtió en webserie y de ahí para adelante luego se convirtió en serie de televisión, porque realmente, aunque yo la vendía como webserie en una época donde no existían las webseries en Colombia y el tema LGBT era muy tabú acá, realmente yo sí había escrito era una serie como para HBO, sino que yo estaba estudiando mucho por mi cuenta sobre webseries y transmedia y pues la vendía de esa manera. Pero bueno, eso ya después entraremos. Luego sigue Nina, que es como prima hermana de Casa de Muñecas, que fue antes de A Solas, o como, sí, fue antes. Creo que los años no los tengo tan claros. Es una comedia negra, sí, sobre una gata y su dueña. Muy, muy interesante. No sé cómo adaptarla o a qué, pero me gustaría que fuera ilustrado, pero no sé, tendría que volver a dibujar y no dibujo hace millones de años. Y luego saltamos a sinopsis de ella, que es como más o menos en el 2012 entré en los procesos estos de tusas, duelos, eso no me ha pasado antes. Y sinopsis de ella se volvió como un compilado de fragmentos de cómo superaba esas situaciones. Y está como hay poesía, fragmentos de historias que son autoficciones. Y me gustaría que se compilara. Y esa obra es muy importante porque salta después, 4 años después, y se convierte junto a Rincones de Emma en una novela que ya el contenido cambia completamente. De eso sí hablaremos mucho en otro volumen. Y bueno, pues esa es la historia de una chica que se llama J y cómo pues vive esas experiencias de duelo y desamor. Y luego Rincones de Emma también decía que era prima de Sinopsis, es porque es ese mismo personaje de J, pero cuando ya superó y conoce una nueva persona. Y es la historia de cómo ella percibe la convivencia con su pareja Emma. Es una historia muy bonita y es una historia de las más queridas por mis lectoras y de hecho fue gracias a las lectoras que a mí me dieron ganas de empezar a publicar, porque antes no tuve esa necesidad. Y Rincones de Emma pues salta a Orar el Amor, que es una parte de la novela que les digo, que en realidad la novela grande se llama Desarmar el Cuerpo. Muy bien, por ahora este capítulo lo vamos a dejar hasta acá. Esta es una presentación de los orígenes y de los títulos. Espero no se hayan divertido porque realmente no hice nada divertido. Pero bueno, gracias por acompañarme más bien, por sumarse, por comentarme o mandarme mensajes.